Damos la bienvenida al licenciado Henry Llanes Suárez. Él es representante de Iniciativa Popular Normativa, organización que representa a afiliados, a jubilados de el IES y que pretende cambiar el marco legal con el que funciona esta institución ecuatoriana. Recientemente, el Consejo Nacional Electoral pasó ya de la mano la autorización para que la Asamblea entre a tratar las reformas propuestas al IES. Quisiéramos conocer, licenciado Llanes, ¿cómo se encuentra este tema? Sí, muchas gracias, estimado Gustavo. Un cordial saludo para usted y para la audiencia. Bueno, el miércoles 15 de marzo eh, de, de este año, el Pleno del Consejo Nacional Electoral eh, validó 54.557 firmas que nosotros habíamos presentado, o nosotros presentamos 75.000 firmas. Requeríamos cumplir con un requisito de 32.748 firmas. En la realidad, en los hechos, fueron validadas, verificadas 54.557 por parte de la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral. Y entonces el día martes, martes 14 en la noche, a las 20 horas con 20 minutos, después de leer el informe, el Pleno del Consejo Nacional Electoral, por unanimidad, aprobó el informe y resolvió notificar a la Asamblea Nacional y en mi caso también, y a otras dependencias de la función electoral, Tribunal Contencioso Electoral, de que el Consejo Nacional Electoral había cumplido ya con lo que determina la ley y por lo tanto resolvió notificar al Pleno de la Asamblea Nacional, a la Asamblea Nacional, digamos, para que inicie el trámite de ley. Entonces está ya desde el 15 de marzo, miércoles 15 de marzo, está el informe del Consejo Nacional Electoral en la Asamblea Nacional y está corriendo el plazo, porque el 103 de la Constitución de la República dice que si la Asamblea no lo tratara al proyecto de ley en el plazo de 180 días, entrará en vigencia. Es lo que dice ¿Tendrá la que, Constitución. tendrá que iniciarse en el plazo de 180 días o tendrá que terminarse el tratamiento en 180 días? Terminarse en 180 días. Si no lo trata, porque la Constitución dice la ley que los 180 días corren desde el día que la Asamblea Nacional recibe la notificación de parte del Consejo Nacional Electoral. Eso está en los artículos 8, 9 y 10 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. De Corre este manera que plazo perentorio. ¿Qué expectativas tiene usted en cuanto a la hoja de ruta de la Asamblea cuando ésta está enfrascada en otros temas, incluyendo por allí algo que les ha distraído muchísimo tiempo, este del juicio político a Guillermo Lasso? esperemos que la Asamblea retome este tema seguramente la próxima semana. Sé que el día de hoy se va a reunir el CAL para tramitar este juicio político, este informe, por llamarle así, o el planteamiento del juicio político a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene 3 días de plazos, de manera que contaría desde mañana sábado, domingo, lunes, y el martes seguramente notificará a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional también tiene un plazo. Yo diría que toda la próxima semana y a lo mejor la siguiente van a estar, va a estar la Asamblea relacionada a este tema, que es de conocimiento público, pero yo diría que a lo mejor los primeros días de abril la Asamblea ya debería iniciar el trámite de nuestra reforma. Por supuesto, yo voy a tratar de hablar con el señor presidente de la Asamblea Nacional. Vamos a buscar los mecanismos de comunicación y de relación para tener una reunión con él y poder explicarle el procedimiento, que ellos por supuesto lo saben, nosotros tenemos que conocer igualmente, lo sabemos, pero bueno, es importante llegar a tener ese diálogo, ponerse de acuerdo para el trámite que se tiene que dar y también Ya. definir un cronograma de trabajo. Y el ¿Qué, tema qué es es lo que será la... tratar directamente la propuesta que se puso de reformas a la ley, a los reglamentos del IES, que lo ha ido creando, generando iniciativa popular normativa?
Sí, nosotros lo que planteamos fue la reforma a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del IES. Eh, Posiblemente el 21 de abril esté en Cuenca y Dios mediante, si Dios no termina otra cosa, y allí voy a presentar este librito que dice Ujú. El juez al borde del abismo, la segunda edición, y en este libro está incluido el Allí está proyecto de su reforma. resumen. Sí, conversamos ya en una Sí, ocasión anterior con usted sobre sí, este libro. Ahora los asambleístas, de hecho, con la potestad que tienen, podrían introducir cualquier reforma a lo propuesto. sí, siempre y cuando no se distorsione el objetivo fundamental, porque el gran objetivo de esta reforma eh, es, eh, eh, está encaminada para proteger los derechos de los afiliados, de los jubilados, para proteger sus aportes, para proteger sus prestaciones, para que los recursos que maneja el Seguro Social sean manejados con transparencia, con rendición de cuentas, de manera que ese es el gran objetivo y dentro de eso nosotros hemos dicho como objetivos específicos que hay que modificar el gobierno del IES, donde los afiliados y jubilados tengan la mayoría de votos, y luego también en la parte económica delinear el camino para que el gobierno y y los que vienen asuman el compromiso de pagar esa enorme deuda que tiene el Estado con el IES, y nosotros hemos dicho en la explotación petrolera, en la minería metálica, en las telecomunicaciones y también en lo que tiene que ver con la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía. Ahora, licenciado Llanes, ¿cómo se compatibiliza esto o cómo se combina o cómo divergen, quizá habría que preguntar, con aquella otra iniciativa promovida desde el Ejecutivo que conformó una comisión para que presente propuestas, para que realice un análisis para reformar el sistema de pensiones en Ecuador? Claro que su informe no será vinculante. Sí, y no conocemos qué es mismo es lo que va a plantear esa comisión. Recuerde que allí hay un miembro que, el señor Carminiani, un abogado Carminiani, Eduardo Carminiani me parece que es, está en estos problemas de sinohidro, de este señor Conto Patiño. Entonces, a mí me parece que no es la persona más idónea para que con ese antecedente esté en esta comisión. Y como digo, no conocemos el objetivo no lo han dicho con claridad, claro que han dicho que sobre el manejo de fondos de pensiones. Si ellos van por ese lado y no tocan las cosas de fondo que nosotros les hemos dicho, prácticamente yo veo que a lo mejor no tengan el éxito que están queriendo tenerlo, si no abordan un estudio integral de toda esta problemática que atraviesa el Seguro Social, sobre todo con la politización y procesos de corrupción tan terribles que se han dado en el manejo de los recursos del Seguro Social. Mucha gente, basándose en declaraciones del economista Augusto de la Torre, concluye de que se van a proponer reformas importantes al sistema de pensiones, entre ellos elevar la edad de jubilación. Sí, sí, Augusto Latorre dio una declaración que a mí me parece que es como decía el Chavo, la dijo sin querer queriendo, ¿no? Augusto Latorre dijo dos cosas, que él estaba impresionado que en el Ecuador, por ejemplo, los jubilados reciban atención médica del Seguro Social, que eso no sucede en ninguna parte del mundo. Entonces, cuando hay una afirmación de esta naturaleza, se pregunta, ¿y qué nos está planteando el señor Augusto Latorre con esta, con esta declaración? ¿Qué nos está diciendo? ¿O qué pretende? Entonces, ¿será que los quiere excluir en su informe a los afiliados de la atención médica del Seguro Social cuando en el marco de las relaciones obrero-patronales entre el trabajador y empleador se acordó de que ellos aportaban una prima mensual para cubrir la atención médica y también lo que es el pago de la pensión jubilar? Y eso se ha dado durante 30 años, 35 años y 40 años. Entonces, los afiliados se van a preguntar, los jubilados se van a preguntar, ¿y para qué hemos aportado 30 años, 35 años o 40 años? ¿No? La otra que dijo el señor Augusto de la Torre, porque hay que leer bien lo que él dice. La segunda idea que él dijo es de que
que en el caso del fondo que en el caso de las pensiones, él dijo así, textual, que más son los beneficios, que más son los beneficios en esta materia que reciben los jubilados en comparación a los aportes que han realizado, o en comparación a los aportes que realizan al Seguro Social. ¿Qué nos está diciendo? Que las pagos de las jubilaciones son altas. Y yo no sé si Bueno, está él nos quiere sugiriendo que decir, no es un sistema sustentable también. sí, o que nos quiera decir que se quieren congelar o que se quieren reducir, pero varias de esas cosas nos está diciendo don Augusto Latorre en esa declaración. Ahora, ¿qué reflexiones tiene usted que está tan involucrado con este tema, que ha elaborado en gran parte estas reformas que se van a tratar? ¿Y qué tratan estas reformas con respecto a la edad de jubilación? Tema que está de moda en el mundo con todo lo que está pasando allá en Francia. Sí hay cambios que se han dado en la población, en los índices demográficos. Cuando la normativa del IE se hizo, la expectativa de vida en Ecuador era bastante más baja, ha mejorado en los últimos años. Al momento se encuentra en aproximadamente 78 años de vida, el promedio de vida, o la expectativa de vida, perdón, de los ecuatorianos. Los países del primer mundo están entre 80 y 81 años. Francia, el polémico país en este tema, en 83 años, y esto ha llevado a reflexiones y a cálculos también de carácter matemático, de sustentabilidad, de sostenibilidad de los sistemas, y ha sido la razón para promover estos cambios en base a estudios actuariales. 81, 83 años el promedio de vida en los países europeos, Ujú. promedio de vida, ¿no? Así es. Y acá nuestros afiliados y jubilados dicen, parece que quieren subir la edad de jubilación para irse a dejar la pensión en la tumba. Es lo que dicen ellos. O sea, que Ujú. es No, lo que quieren. ¿y usted qué dice? ¿Qué opina sobre estos temas? Yo no me meto en esos temas, Carlos, Gustavo, no me Pero si meto, se va porque a cambiar estamos, si se va a cambiar la ley del IES, tiene que tratarse, tiene que por lo sí, menos meditarse sobre este tema. no, Gustavo. Mire, Gustavo, con ese tipo de criterios se tapa una realidad bestial, una realidad brutal, que se atienden a 6 millones de personas en los hospitales del IES por la plata de los afiliados. ¿Cómo no va a estar quebrado el IES? Claro, este es Eso no puede ser, pues. el otro tema en el cual usted sí pone el dedo en la llaga, por el cual también usted es criticado. Hay quienes le critican por Es que no esta puede ser, es que no excitativa puede que ser, hace es usted que no puede, de que los programas Gustavo, que se pusieron demagógicamente para, claro, sin financiamiento para atender a grupos humanos muy importantes en el IES no fueron financiados. es que no puede ser tan estúpidos que cuando el trabajador aporta para tres cosas, para salud, para accidentes de trabajo y pago de pensiones, me vengan a quitar la plata para atender otras prestaciones. Eso no puede ser tan, no les puede decir otra palabra, perdón mi audiencia, pero no les puede ser tan estúpidos que eso hayan hecho en el Ecuador y además se sacan la plata para entregar al SECAP, Pero a los son afiliados. realidades, licenciado Llanes. Ah, se sacan la Son, plata ujú. para entregar al SECAP, se sacan la plata para entregar al GIS. Y yo como trabajador tengo la obligación de atender una política pública. Eso quieren que eso quiere, eso han mantenido y eso quiere que siga manteniendo. No puede ser, Y hay no un puede ser. precepto constitucional que complica mucho las cosas en Ecuador, en el sentido de que no puede haber retroactividad en cualquier tema que sea servicio social, lo cual haría muy difícil que se pueda dar paso atrás con estas Hay que, hay, reformas que se han venido hay ya que ir a, poniendo en práctica. hay que ir a una reforma constitucional vía iniciativa popular normativa. ¿Por qué no puedo crear, no, por qué no puedo tener derechos sacrificando sus derechos? Imagínense. Si yo no puedo yo tener derechos sacrificando los derechos de los otros y poniendo en riesgo los derechos de los otros. Eso yo no puedo hacer. Así es una manera estúpida de concebir los derechos. Los derechos los tengo por obligaciones que cumplo. Parecerían ser temas que finalmente, si es que la discusión, el debate se da, van a tener que requerir de resoluciones nuevamente de la Corte Constitucional que interpretaría la Constitución. Así es, pero digamos en el caso nuestro no, porque en el caso nuestro nosotros no nos estamos metiendo todavía en ese tema. Nosotros nos estamos metiendo en lo que es la reforma, la reforma al cambio de gobierno en el Consejo Directivo del IES. Y lo segundo, lo que estamos haciendo nosotros es diciendo que el Estado busque los mecanismos de cómo tiene que pagar las obligaciones para después. Gustavo, Ujú. pero yo soy directo. Si alguna gente me critica o no me critica, a mí me importa un bledo. A mí me importa un bledo, me importa un comino.
yo estoy actuando en la razón, yo estoy actuando con racionalidad, yo estoy actuando con las cosas como deben ser. Entonces habrá que consultarles a los afiliados y a los jubilados del Seguro Social obligatorio, hacerles una consulta a ellos, a ver, quieren mantenerse a ellos, porque ellos son los que aportan. Ellos quieren mantener este tipo de cosas, ¿no? O quieren cambiar. Entonces a ellos hay que preguntar, ¿cómo debe ser? Y una Bien. reforma constitucional, por ejemplo, en este caso, una reforma constitucional que estamos animados a futuro en implementarla, es que tiene que ser en esa línea. Bien, Yo no puedo preguntar, aprovechemos antes yo que el puedo tiempo se nos agote para que preguntar a usted invite en lo que estaba haciendo a los ciudadanos de Cuenca a esta charla que dará sobre su libro que esencialmente presenta las reformas que se están proponiendo. ¿Cuándo y en dónde será? Sí, posiblemente sea el 21. Vamos a ver, vamos a coordinar con las compañeras y compañeros en la provincia de Azuay, en la ciudad de Cuenca, para ver si en verdad podemos concretar este acto el 21 de abril. Yo les estaré comunicando, pero yo le digo, mi querido amigo, yo estoy dispuesto a jugármela. Yo he sido trabajador, yo estoy dispuesto a defender el derecho de los trabajadores y los No. afiliados. No se puede manejar a No, una no institución. dudamos en absoluto de su sinceridad, licenciado Yanis. Hemos visto, hemos atestiguado su lucha. Antes de finalizar, quisiera también preguntarle qué es lo que sucedió, en qué quedó aquella revisión ordenada también por la Corte Constitucional de la forma en que se jubiló a muchos ecuatorianos a partir del año 2017 por atribuciones que se tomó el entonces presidente del IES, Richard Espinosa. Sí, nosotros ya, de alguna manera, en parte, se ha cubierto la liquidación de este abuso que hicieron metiendo ahí un método geométrico para pagar las pensiones, hecho que no lo establece la ley, a ir a un método aritmético. En parte se ha corregido a eso, pero no se ha corregido a todos, y hay malestar, hay preocupación, porque no todos han tenido una explicación clara, diáfana, por qué no le han hecho la liquidación. Los que reclaman son aquellos que no han recibido ninguna liquidación o que han realizado liquidaciones muy bajitas, ¿no? Entonces ellos son los que están reclamando y nosotros estamos en el proyecto de ley. Está incluida una disposición para que entonces, una vez que se ha dado la sentencia de la Corte Constitucional, el director general del IES tiene que hacer un estudio minucioso y trabajar con justicia y liquidar a quienes realmente les Pero corresponde esta sentencia de la Corte esa sí es liquidación. vinculante y el IES sin Sí, ninguna otra sí, excitativa tiene que actuar. es vinculante, pero es que en algunos casos sí, hay personas, por ejemplo, que están contentas, dice yo estoy de acuerdo con lo que ha hecho la liquidación al Seguro Social, otros que han recibido una cantidad bajita, dicen no están de acuerdo, están molestos, pues yo les he dicho, bueno, hay que seguir haciendo pidiendo las explicaciones al Seguro Social, y hay un tercer grupo, un tercer segmento de jubilados que están muy molestos porque dice que no han recibido ninguna Bien, reliquidación, así que es un tema que queremos, quisiera. queremos agradecerle por su presencia, licenciado Yanes, y esperemos verle personalmente cuando esté aquí por la ciudad de Cuenca. Yo lo voy a comunicar. Muy amable, gracias Declaraciones a del usted. licenciado Un abrazo. Henry Pase Yanes, bien. representante Hasta luego. de Iniciativa Popular Normativa, con respecto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el IES, proyecto de ley que será tratado en breve por la Asamblea Nacional.